Para pensar venir aquí es pensar mucho, pero al final coge una idea a venir aquí para cambiar mi vida. Mi madre enferma, mi marido no trabajar bien, y muerte mi hija, cambiar qué pensar. Y venir aquí para cambiar el futuro y cambiar mi vida, importante mi salud bien. Es muy complicado dejar todo en su país y venir y empezar de cero todo. Pero en este caso, que me gustó aquí más de todo es que si quieres, si luchas por la vida, si vas adelante, te lo ayudan en este caso, por el trabajo, por el aprender el idioma. Y lo que quiero es que la gente entienda que el hecho es que seamos inmigrantes, no queremos que nos den, queremos dar. Queremos que nos brinden la oportunidad de forjarnos un camino, de que si estamos aquí no es porque queremos, sino que nos tocó salir de nuestros países. Pero eso no quiere decir que queremos que Cataluña nos dé, no. Nosotros queremos también ser parte de la sociedad, no queremos que nos den, queremos dar. Hola a tots, em dic Salma, tinc 17 anys, soc marroquina, visc a Sabadell. Em dic Saelin, tinc 19 anys i soc venezolana. Fa 9 mesos vaig arribar a Sabadell i visc al barri de Gràcia. Em dic Moja, tinc 14 anys, soy marroquí. Fa un any aquí a Sabadell. Hola, em dic Mariam, tinc 14 anys, tinc 3 germans, soc marroquina. Em dic Umaima, tinc 13 anys, soy marroquina, visc en Sabadell Sud. Fa un any que viig a Sabadell. A les tardes vaig a l'Espai Jove a Caputxaner i farem reforç i futbol, tallers també. I tinc molts amics i estic molt contenta. I aprenen català i castellà. A l'Espai Jove juguem futbol, bàsquet, videojuegos. M'agrada el bàsquet. Actualment estic fent una formació professional d'hostaleria i cuina i també un curs de català perquè m'agradaria aprendre-ho molt bé. Y soy alumna de primera de la ESO. Yo estudio segundo de la ESO. M'agrada futbol y dibujar. Y me agrada hacer fútbol y básquet, estas cosas. Y tengo dos hermanos y cuando iremos en el casal aprendemos muchas cosas como catalán, castellano, amigos, y iremos a sitios como la Baza. Fue una experiencia muy agradable, muy chévere, porque veníamos de un momento en donde no podíamos salir mucho, no podíamos hacer mucho y estábamos como encajonados en nuestras casas. Y hacer cosas que de pronto como aprender a escalar, ir al río, a la piscina. La playa, escalar. Conocer amigos que quedan para mucho tiempo y es una experiencia muy, muy agradable que si la podría volver a repetir, lo haría. Y cuando ser gran, quiero ser una detectiva. Quiero ser enfermera. M'agrada hacer en el futuro una guardería, la guardería. Soy muy contenta aquí dentro. Estoy muy contenta.
Vols dir alguna cosa més? No, ja està. Soc Sofia Osorio, soc de Colòmbia, tinc 38 anys i fa 14 mesos vaig arribar a Catalunya, visc a Sabadell. La decisión de sortir de nuestro país y venir a Cataluña se va a hacer por motivos de amenazas de mort y de grupos armados fuera de la ley. Hola, soy Alexandre. Soy Alexandre de Georgia. Vivo en España casi 3 años. Todo este tiempo vivimos en Sabadell. Tengo familia, esposa Ana y 2 hijos, Nika y Luca, que tienen 15 y 13 años. Son estudiantes. Em dic Karima, tinc 28 anys, soc del Marroc. Tinc aquí a España 2 anys. ¿Ha sido un proceso largo? Sí. ¿Y un camino muy pesado? Sí. Pero bueno, es un camino que tenemos que seguir. Gracias a Dios, Cataluña nos ha ayudado mucho. Hay muchas manos amigas que nos han acogido y nos han aprobado muchas cosas. Primero de todo, esa dificultad era idioma, otro idioma. Por eso me ayudaron desde el programa de acogida de refugiado y me metieron en un colegio en Barcelona para aprender el idioma. Después de aprender un poco de idioma, me ayudaron a hacerlo cursos de trabajo. Sufriendo mucho, pero después todo cambiarlo. A poco aprendí idiomas y también buscar trabajo. Ahora tengo trabajo, tengo amigas, tengo habitación de alquilar y todo es bien. Echa de menos de mi familia, pero no falta mucho. Solo 6 meses arreglar todo. Electricidad y telecomunicaciones. Estudié, me ayudaron desde Vaporjom 2 veces a hacer las prácticas, 2 veces lo he hecho prácticas y gracias a ellos empecé a trabajar. Estoy muy contento porque ya puedo mantener mi familia sin ayuda. Con el proceso de asilo, somos solicitantes de asilo. Ya el 28 de agosto nos entregaron el NIE, que es la tarjeta blanca. Estamos esperando que nos entreguen el permiso de trabajo y permiso de residencia. Vamos a ver cómo el gobierno decide actuar con nosotros. Y también pues luchar. La fuerza de nosotros que es, o las ganas de nosotros que es poder estudiar acá, trabajar aquí y poder ayudar a todas las entidades que nos han ayudado a nosotros, al ayuntamiento, a Cáritas, a todas las personas. Las asistentes han sido muy especiales también con nosotros, les han ayudado a los niños con el tema del colegio. Yo trabajo limpiadora de casas. Yo me gusta mi trabajo. ¿Por qué ganar dinero y pago alquilar y comprar ropa y ayudar a mi familia? Es importante. Y también paso el tiempo rápido. También le hemos agradecido y estamos de la mano con la Escuela Creu Alta, donde están mis 3 hijos pequeños, mis 2 hijos pequeños, perdón. También contamos con la ayuda de la Escuela La Concordia, aquí en Sabadell, donde podemos estudiar bachillerato y la ESO. Mi hija la está haciendo, nosotros estamos haciendo el bachillerato. Mis hijos son estudiantes. Mayor hijo ya está acabando el colegio, está en cuarto de ESO y ya pensamos cómo va su futuro, qué tiene que hacer. El menor hijo tiene 13 años, él también es estudiante y él juega también fútbol. Nuestro deseo es eso, nuestro futuro es nuestros hijos. Ahora pensar para coger un curso de cocinera o panadería, buscar cosas diferentes, probarla para hacer un futuro mejor
y también ganar mucho para ayudar a mi familia y preparar una casa para mí y para mi marido. Con el tema de la primera acogida que hace el ayuntamiento, fue un proceso también muy bonito. Tuvimos las clases telemáticas, nos enseñaron a conocer más de la sociedad catalana, de dónde estamos viviendo y de qué tenemos que hacer, que hay un centro que es el SCAI que nos ayuda a nosotros. Ahora yo aprender el catalán y el castellano. Y que vamos a hablar mis hijos y mi marido catalán, sí, lo vamos a hacer, porque queremos y nos gusta. Pero poco a poco. Yo tengo una cabeza que coge rápido, pero... Quiero decir también que aquí hay gente con mucha amabilidad, muy generosos. Aquí en Sabadell yo tengo muchas amigas. Es genial. Una amigas fantásticas. Así que muchísimas gracias.